Shalom. Al abrir nuestras Biblias juntos, entramos en una batalla invisible al ojo humano, pero que determina nuestro destino eterno. Desde el principio, Satanás ha usado sus artimañas para confundir, engañar y extraviar al pueblo de Dios. Sus métodos cambian superficialmente, pero su objetivo sigue siendo el mismo: alejarnos de la verdad. Sin embargo, en medio de esta guerra espiritual, tenemos una confianza inquebrantable. El poder de Dios en el Mesías Yeshua nos permite reconocer las mentiras, resistir al enemigo y caminar en victoria. Hoy exploraremos estas estrategias ocultas del enemigo y, sobre todo, cómo vencerlas permaneciendo firmes en la palabra de vida. Queridos amigos, Shalom. Bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vivimos en una época de gran agitación espiritual, donde abundan los engaños y muchos se dejan llevar por corrientes de pensamiento que no provienen de Dios. Sin embargo, la Biblia es clara: solo hay un camino a la salvación, y ese camino es Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Quisiera expresar mi profunda gratitud por la respuesta que recibí durante mi último sermón. Muchos comentarios, mensajes y reflexiones afirmaron que el pueblo de Dios tiene sed de verdad y que ésta solo se puede encontrar en la Biblia. El tema que abordaremos está estrechamente vinculado a la fidelidad al único Dios. En un mundo que promueve el espíritu interreligioso, el llamado cristianismo progresista y tantas voces que relativizan la fe, debemos afirmar firmemente lo que proclama la palabra de Dios: Yeshua no es uno entre muchos. Él es el único camino, la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo que nos haya sido dado en que podamos ser salvos. A lo largo de esta lección, estudiaremos la Biblia. Exploraremos pasajes clave y veremos cómo Dios nos llama a mantenernos firmes, a discernir las artimañas del enemigo y a vivir bajo la protección absoluta del Mesías. Este es el fundamento sólido que nada ni nadie puede reemplazar. Hay tres asuntos fundamentales que debemos considerar, porque es lamentable que todavía haya quienes digan que la Escritura no enseña con claridad que hay un solo Dios. Otros incluso llegan a cuestionar si realmente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo confiar en ella? Estas dos objeciones, que no son nuevas sino parte de una estrategia antigua, podrían ocuparnos semanas enteras mostrando, verso tras verso, la evidencia contundente de que Dios es uno y de que su palabra es verdad y poder eternos. Sin embargo, hoy deseo concentrarme en un punto central: Yeshua, el único camino. Lo menciono como preámbulo porque todo lo que vamos a estudiar fluye hacia Él y se sostiene en Él. La palabra de Dios, más que cualquier otra cosa en este mundo, es lo más importante que tenemos ante nosotros, especialmente en estos tiempos de confusión. La Biblia es perfecta en su origen, sin error alguno en lo que Dios inspiró. Reconocemos, sí, que en las traducciones humanas hay imperfecciones, matices que a veces no capturan con exactitud el sentido del texto hebreo o griego, pero la revelación original, tal como Dios la dio, es perfecta y eterna. Desde el principio, el plan de Satanás ha sido siempre el mismo: sembrar duda en el corazón humano sobre la verdad de la palabra divina. Por eso quiero comenzar con un pasaje clave en Isaías 40:8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aquí se nos presenta un contraste profundo: lo creado, la hierba, la flor, el cuerpo humano, mismo es pasajero,
se deteriora, se marchita y muere. Pero la palabra de Dios es de otra naturaleza, es eterna. Y en la mentalidad hebrea, lo eterno siempre está vinculado con el reino. Esta relación es crucial porque la promesa del reino, la esperanza mesiánica, no se sostiene en sentimientos ni en tradiciones humanas, sino en la palabra de Dios que permanece para siempre. Mírate al espejo. Observa fotografías de años pasados. El cuerpo se desgasta, la fuerza se desvanece, todo lo natural tiende hacia la disolución, pero en medio de esa realidad inevitable, la palabra de Dios se alza como la única fuente segura de vida eterna. Ella nos revela lo que trasciende a este mundo en decadencia, nos señala el reino que vendrá, nos conduce hacia Yeshua, en quien la promesa se cumple y la vida se garantiza. Y aquí se marca la diferencia entre lo natural y lo divino, entre lo que perece y lo que pertenece al pacto eterno de Dios. Todo aquel que está en relación de pacto con Él, por medio del Mesías, tiene la certeza de que, aunque lo visible se marchite, lo invisible permanece. Desde el principio, Satanás ha procurado desacreditar esta verdad, insinuando que Dios no dijo lo que dijo, que su palabra no es confiable, pero la revelación es clara. Lo pasajero se desvanece, lo eterno permanece, y nuestra esperanza descansa en la fidelidad de aquel que nos habló desde el inicio y que se manifestó en Yeshua, la palabra hecha carne, el único camino de salvación. En el libro de Génesis, desde el primer capítulo donde se nos presenta la creación, encontramos en el capítulo 3 una revelación crucial. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Esa serpiente, figura de Satanás, se acercó a la mujer con una pregunta que parecía inocente, pero que contenía veneno espiritual. ¿De verdad Dios dijo: no coman de ningún árbol del jardín? Allí vemos con claridad cuál ha sido desde el principio la estrategia del adversario: sembrar duda en el corazón humano acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Cuando el hombre duda de la autoridad y de la fidelidad de lo que Dios ha hablado, inevitablemente se abre la puerta al pecado, y toda la Escritura es unánime en enseñarnos que el pecado está directamente vinculado con la muerte. Esa conexión no es ocasional, es un principio divino. Así como Romanos 6 lo expresa, la paga del pecado es muerte. Por tanto, cuando el ser humano comienza a cuestionar la veracidad y la exactitud de la revelación, se aleja de lo que es agradable a Dios, de lo que refleja su carácter y sus atributos, y se dirige hacia un camino de rebeldía que desemboca en la muerte. Esa es la voluntad del enemigo: conducir al hombre a la separación eterna de Dios. En contraste, la voluntad del Señor es vida, y vida abundante, revelada plenamente en Yeshua. Aquí es donde la diferencia se vuelve determinante. Satanás siembra duda para atar con cadenas. Dios habla verdad para libertar. La verdad revelada en su palabra rompe las cadenas del pecado y abre al hombre la posibilidad de recibir gratuitamente el don de la vida eterna. Yeshua mismo afirmó: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa verdad no es una idea abstracta, es la palabra de Dios encarnada en el Mesías. Por eso es fundamental afirmar con convicción que la Escritura es perfecta en su origen. No tiene error alguno en lo que Dios inspiró a Moisés, a los profetas, a los apóstoles.
Reconocemos que en el proceso de copias y traducciones, los hombres han podido cometer errores, letras semejantes en hebreo que se confunden, sonidos parecidos que a veces alteran una palabra, pero lo asombroso, y esto solo puede explicarse por la providencia divina, es que esas variaciones son mínimas y no alteran el mensaje esencial. Cuando comparamos manuscritos antiguos, vemos que la palabra ha sido preservada con exactitud extraordinaria. Las diferencias son tan pequeñas que el contexto mismo nos permite discernir cuál es la lectura correcta. Esto debería fortalecer nuestra confianza. Aunque la voz del enemigo susurre dudas, el testimonio de la historia y de los manuscritos confirma que la revelación de Dios permanece intacta. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre, y en esa palabra hemos recibido la promesa de vida en el Mesías, el único que puede salvarnos de la muerte que el pecado trae. La Escritura es inequívoca al declarar que solo hay un Dios verdadero. En Deuteronomio leemos: «A ti se te ha mostrado para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él». Esta afirmación no deja espacio a la ambigüedad. El mensaje es claro. No existen múltiples deidades. Hay un único creador, sustentador y redentor. Es cierto que en la Biblia aparece con frecuencia la expresión «otros dioses». Sin embargo, el contexto revela que no se trata de entidades divinas reales, sino de ídolos fabricados por los hombres, obras de manos humanas que no tienen vida ni poder. Los profetas insisten en este punto. Lo que las naciones llaman dioses no son más que vanidades, invenciones humanas incapaces de salvar. La revelación de la Torá y de los profetas converge en una verdad central. Solo el Señor es Dios, y fuera de Él no hay otro. Este principio nos lleva a confrontar un engaño extendido en nuestros días: la idea de que el Dios de Israel es el mismo que el Dios del Islam. Cuando examinamos los atributos que el Corán adjudica a su deidad y los comparamos con los atributos que la Escritura revela acerca del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, la diferencia es absoluta. El Dios de la Biblia se manifiesta en fidelidad a su pacto, en justicia y en santidad. El Corán, en cambio, describe a un ser que no comparte esos atributos revelados. La divergencia se vuelve aún más evidente en lo que respecta a Yeshua. La palabra de Dios proclama que Él es el Hijo unigénito, el Mesías prometido, el Redentor que, en la cruz, entregó su vida para nuestra salvación. El testimonio apostólico afirma que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El Islam, en contraste, niega que Dios tenga un hijo, y con ello rechaza el fundamento mismo del Evangelio, el sacrificio redentor del Mesías. Por tanto, no debemos caer en la trampa de pensar que se trata del mismo Dios bajo distintos nombres. No lo es. El único Dios verdadero se reveló a Israel y cumplió su promesa en Yeshua, el Mesías. Quien niega al Hijo, niega también al Padre, porque el plan eterno de salvación no puede separarse de la obra de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La unicidad de Dios no es solo un dogma teológico, es la base de la fe bíblica y el corazón de la esperanza eterna. En el primer libro de Reyes encontramos esta declaración solemne: a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y que no hay otro. Este versículo, en armonía con lo que ya vimos en Deuteronomio,
vuelve a insistir en la unicidad del Señor. No hay otro, no existe nada más que pueda ocupar su lugar. Él es el único Dios verdadero, y esa verdad debe ser reconocida no solo por Israel, sino por todas las naciones de la tierra. Ahora bien, a lo largo de la historia, se han levantado interpretaciones distorsionadas de este texto. Algunos han querido leer aquí la idea de que no hay otro, significa que todo lo que existe es, en sí mismo, parte de Dios. Esta es la raíz de una teología errónea que convierte la creación en una extensión de la divinidad. En ciertos círculos místicos se ha llegado a hablar de chispas divinas en cada cosa, como si todo lo creado fuese en esencia una fracción de Dios. Esta concepción, que parece piadosa, es en realidad una forma de panteísmo que contradice radicalmente la revelación bíblica. El nombre sagrado de Dios, ese tetragrama, que se suele transliterar en algunas versiones como Jehová, nos enseña algo completamente diferente. Significa el que fue, el que es y el que será. Nos habla de un Dios eterno que trasciende todo lo creado. Él no es parte de la naturaleza, Él es el creador de la naturaleza. No es una suma de energías o chispas dispersas. Es el Dios soberano que existe por sí mismo y que sostiene todo lo que ha hecho. La Escritura insiste en marcar esta distinción. Dios es santo, separado, distinto de su creación. El hombre puede reflejar su imagen. El mundo puede manifestar su gloria, pero nada de lo creado puede confundirse con la esencia de aquel que habita en eternidad. Esa trascendencia es precisamente lo que asegura nuestra esperanza, porque si Dios estuviera limitado a ser una fuerza disuelta en la creación, no podría redimirnos, pero siendo el Dios que trasciende todo, que gobierna sobre el tiempo y sobre la historia, pudo manifestarse en Yeshua, quien, siendo el Hijo eterno, entró en el mundo creado para traer salvación. De esta manera, la proclamación de Reyes se convierte en una verdad central para la fe. El Señor es Dios y no hay otro. Todo intento de diluir su unicidad en misticismos humanos es un desvío. La única confesión fiel es reconocer al Creador como único Dios verdadero y confesar al Mesías, su Hijo unigénito, como el camino que nos conduce a Él. Él no es parte de la creación. ¿Qué error tan grave sería pensar de esa manera? Afirmar que el Creador es parte de lo creado es herejía, porque destruye la distinción fundamental que la Biblia establece entre el Dios eterno y su obra. El pasaje que hemos considerado nos habla con sencillez y con contundencia. Solo hay un Dios, y si observamos el contexto, veremos que esta sección de la Escritura es una advertencia dirigida al pueblo del pacto en contra de la idolatría. Sí, es verdad que existen muchas cosas que reciben adoración, pero no deberían recibirla, porque ninguna de esas realidades creadas cumple con las condiciones bíblicas que definen quién es Dios. Solo el Señor responde a esas condiciones. Las restricciones que la misma palabra establece nos conducen a una conclusión ineludible. Como lo afirma este pasaje, solo hay un Dios. Ahora bien, esta verdad no contradice de ninguna manera la revelación de la Trinidad. El hecho de que confesemos un solo Dios no limita la plena divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se ha dado a conocer en tres personas, y cada una de ellas es plenamente Dios. Pero no hablamos de tres dioses, sino de un único Dios eterno que se revela en esta perfecta unidad. Esta verdad es esencial y debe permanecer firme en nuestra fe,
El último texto que deseo considerar en esta línea se encuentra en Isaías 46, 9. Acuérdense de las cosas pasadas de la antigüedad, porque yo soy Dios, y no hay otro. Yo soy Dios, y no hay nadie semejante a mí. Aquí resuena, una vez más, la confesión de unicidad. Él es Dios, no hay otro, no existe nada que pueda igualársele. En tiempos antiguos, las naciones levantaban hombres a la categoría de dioses. En Egipto, el faraón era proclamado divino. En otras culturas, líderes o reyes asumían para sí un estatus de deidad. Esa usurpación no ha desaparecido. A lo largo de la historia, y aún en la actualidad, hay quienes pretenden ocupar el lugar de Dios, pero la palabra lo desmiente con fuerza. No hay nadie semejante a Él. Solo Él posee eternidad. Solo Él trasciende el tiempo y la historia. Solo Él es perfecto en justicia y en santidad. Y en la plenitud de los tiempos, ese Dios único y verdadero se manifestó en Yeshua, quien, siendo uno con el Padre, se hizo hombre para llevarnos a la salvación. Confesar que no hay otro Dios es también confesar que no hay otro camino, sino el que Dios mismo abrió en su Hijo unigénito. Esa es la esencia de la fe bíblica y el fundamento de nuestra esperanza eterna. Las Escrituras nos advierten que en los últimos tiempos se levantará el anticristo, y una de sus acciones más blasfemas será la abominación desoladora. Entrará en el lugar santo, en el mismo santuario, y se proclamará a sí mismo como Dios. Este acto de arrogancia no será más que la manifestación extrema de lo que ha ocurrido desde el principio. Falsos dioses, falsos mesías, hombres que usurpan un lugar que jamás les pertenece, una y otra vez. La Biblia nos recuerda que solo hay un Dios verdadero. Isaías lo proclamó, Moisés lo declaró, y los profetas lo repitieron. Toda imitación es mentira. Todo intento humano o satánico de ocupar su lugar es engaño, y este engaño se resume en lo que vimos desde Génesis 3. La serpiente insinuando que la palabra de Dios no es suficiente, sembrando duda en la autoridad del Señor. Ese es el plan de Satanás: negar la unicidad de Dios para introducir la rebelión. Cuando el ser humano acepta la idea de múltiples dioses, o peor aún, cuando fabrica un dios a su propia medida, lo que realmente está diciendo es: no quiero someterme a la autoridad del único, quiero decidir por mí mismo, trazar mis propias leyes, forjar mi propio camino. Ese es el corazón de la idolatría, un rechazo a la soberanía de Dios y un intento de colocar al hombre en el centro. La confesión de que hay un solo Dios es inseparable de reconocer su autoridad sobre nuestra vida, y eso es lo que el mundo no quiere aceptar. Pero la revelación de la Escritura no se detiene allí. Si en el Antiguo Testamento se subraya la unicidad de Dios, en el Nuevo Testamento esa verdad alcanza su clímax en Yeshua. Él es el rostro visible del Dios invisible, la palabra hecha carne, el Mesías prometido. La exclusividad de un solo Dios se entrelaza con la exclusividad del único camino de salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso ahora debemos mirar de cerca lo que el Nuevo Testamento nos enseña sobre la exclusividad de Yeshua. Son pasajes conocidos, pero al examinarlos con atención, descubrimos la contundencia con que destacan que solo Él es el camino al Padre. En un mundo lleno de religiones, de filosofías y de aparentes alternativas espirituales, la verdad de la Escritura no cambia. Solo hay un Dios,
y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Comencemos con uno de los pasajes más conocidos en todo el mundo, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí debemos detenernos en la expresión su Hijo unigénito. No es una frase decorativa, es el corazón de la revelación. Lamentablemente, en nuestros días hay quienes enseñan que Yeshua no fue el Hijo unigénito, y semejante afirmación no es otra cosa que blasfemia. El texto es claro. Dios entregó a su único Hijo, no a uno entre varios, sino al unigénito, el único de su clase, eterno en su naturaleza. El propósito de este envío es exclusivo, para que todo aquel que cree en Él, y solo en Él, tenga vida eterna. Aquí no se abre ninguna otra puerta, no se ofrece ninguna otra alternativa. El camino de salvación está restringido a Yeshua, y quien rechaza esta verdad, rechaza el amor mismo de Dios manifestado en la cruz. Este pasaje se conecta directamente con el proceso de su juicio. Cuando Yeshua compareció ante el Sanedrín, el sumo sacerdote lo interrogó insistentemente. La acusación final que selló su sentencia fue la de blasfemia. ¿Por qué? Porque entendieron con razón que él se proclamaba a sí mismo como Dios. No lo condenaron por una obra milagrosa, ni por una enseñanza moral, sino porque él afirmó ser quien realmente es, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, y así lo entendieron sus adversarios. Es trágico entonces que en nuestro tiempo algunos sostengan que Yeshua nunca proclamó su divinidad. La Escritura demuestra lo contrario, y lo hace con absoluta claridad. Decir que es el Hijo unigénito no implica que haya tenido un comienzo en el tiempo. Aquí debemos precisar la verdad teológica. Nunca ha habido un instante en que Yeshua no existiera. Él es eterno, tanto hacia el futuro como hacia el pasado. La expresión unigénito no describe un origen temporal, sino su relación única con el Padre, su divinidad eterna y su condición de único mediador. Él es el Hijo establecido desde siempre, consustancial con el Padre, plenamente Dios y plenamente hombre. Confesar a Yeshua como el Hijo unigénito es reconocer su eternidad, su divinidad y su misión redentora. No es una categoría humana ni un título simbólico, es la revelación misma de Dios. El amor del Padre se manifestó en dar a su Hijo, y la fe verdadera consiste en creer en Él, el unigénito, porque sólo así se recibe el don glorioso de la vida eterna. Esa filiación única del Hijo tiene relación directa con su servicio. Yeshua fue establecido en este mundo, concebido por el Espíritu Santo y nacido con un propósito eterno: inaugurar el nuevo pacto, un pacto basado en la esperanza del reino. Todo lo que Él hizo estuvo marcado por la obediencia perfecta al plan del Padre. Y la motivación de Dios, como declara Juan 3:16, fue el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor no es un sentimiento abstracto, sino una acción concreta que se manifiesta en dar. El amor verdadero se expresa en entrega, y en este caso, en la entrega del Hijo unigénito como sacrificio. La obra redentora del Mesías tiene un alcance amplio y glorioso. No se restringe, como algunos enseñan, a un grupo reducido de elegidos,
sino que está dirigida al mundo entero. Así lo afirma también la primera carta de Juan. Su muerte no fue solamente por nosotros, los creyentes, sino por todo el mundo. Esto no significa que todos recibirán automáticamente la salvación, sino que el sacrificio de Yeshua es suficiente y eficaz para todos los hombres. La universalidad del amor de Dios se demuestra en que ofrece a toda la humanidad la posibilidad de reconciliación, y ese ofrecimiento se concreta en un único camino: creer en su Hijo. La última parte de este pasaje de Juan es la clave teológica fundamental. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es clara y exclusiva: creer en Él y solo en Él. Nadie más cumple el perfil del Hijo de Dios. Nadie más es el siervo obediente que cargó con nuestros pecados. Nadie más produjo el fruto perfecto de la redención. Solo Yeshua murió en la cruz. Solo Él se levantó con poder de entre los muertos. Solo Él es el instrumento designado de justificación, redención y salvación. El resultado de su obra es glorioso: vida eterna. Y este fue el propósito central por el cual el Padre envió a su Hijo al mundo. Él lo hizo todo, cumplió todo, consumó todo para que nosotros, por medio de la fe en Él, recibiéramos gratuitamente lo que de ninguna manera podíamos alcanzar por nuestras obras. La vida eterna no es mérito humano, sino el don de Dios, asegurado por la sangre del Hijo unigénito y otorgado a todo aquel que crea en Él. El pasaje de Hechos 4:12 constituye uno de los pilares más sólidos de la fe apostólica. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Aquí la exclusividad del Evangelio alcanza su máxima claridad. No existe alternativa, no hay posibilidad de salvación en ningún otro. Solo en el Mesías enviado por Dios se encuentra la redención, y ese Mesías es Yeshua. El énfasis del texto es doble. Primero, en la negación absoluta: ningún otro. No se trata de uno entre varios, sino del único. Segundo, en la universalidad: bajo el cielo. La oferta no se limita a un pueblo o a una lengua, sino que se extiende a toda la humanidad. Pero la condición no cambia. Solo en Él hay salvación. Este versículo, sencillo en su formulación y profundo en su alcance, descarta cualquier intento de relativizar el Evangelio. Ahora bien, de aquí surge la pregunta recurrente sobre el nombre. Algunos prefieren el término hebreo Yeshua, otros se refieren a él como Jesús en español, Jesús en inglés, y Yesús en griego, y así en cada lengua. La Escritura no está imponiendo una forma fonética mágica, sino afirmando que la salvación está exclusivamente en la persona del Mesías, sin importar cómo se pronuncie su nombre en distintos idiomas. Lo que importa no es el sonido, sino la identidad. El Hijo unigénito de Dios, muerto y resucitado para nuestra redención. Es lamentable que algunos difundan la idea de que el nombre Jesús deriva de un trasfondo pagano vinculado a Zeus. Pero esta afirmación carece de todo fundamento. En griego, el nombre Yesús termina con la letra sigma, una S clara, mientras que Zeus comienza con la letra Z. La similitud superficial no implica relación alguna. La conexión es forzada, producto de ignorancia o de intención engañosa. Por lo tanto, no debemos caer en miedos infundados. Si alguien clama al Hijo de Dios
llamándolo Jesús, Yeshua o Jesús, lo importante es que está dirigiéndose al mismo Mesías, al único mediador. El nombre que salva no es un sonido específico, sino la identidad única de aquel que entregó su vida en la cruz y resucitó con poder. Hechos 4:12 proclama que no hay otro. Esa es la certeza de nuestra fe. La salvación no depende de un sistema humano, ni de una religión más, ni de un título cultural, sino de la persona viva del Mesías, exaltado a la diestra del Padre y pronto a regresar en gloria. El énfasis en la Escritura es claro. El nombre no es una fórmula mágica, sino un sinónimo de carácter, de identidad. Por eso Hechos 4:12 no se refiere simplemente a pronunciar un sonido en hebreo, griego o español, sino a creer en la persona de Yeshua, el Mesías, en todo lo que su nombre representa. Allí está la clave. Su nombre concentra su autoridad, su divinidad y su obra redentora. Aquí debemos hablar con franqueza. Si alguien niega la divinidad del Mesías, si cuestiona que Él es el unigénito Hijo de Dios, entonces no está creyendo en el Yeshua de la Biblia. Podrá hablar de Jesús, pero no será el Jesús verdadero, porque creer en su nombre significa confesar su identidad real, plenamente Dios y plenamente hombre, el único camino de salvación. Quien distorsiona esa verdad, quien añade otros mediadores o abre la puerta a otros caminos, no conoce al Mesías y por tanto no puede ser salvo. La salvación requiere la fe en el nombre verdadero, en el carácter revelado del Hijo Eterno. Por eso la enseñanza apostólica es coherente y directa. Pablo, en Romanos 10:9, escribe que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí vuelve a aparecer el énfasis en su nombre. Confesar con la boca implica reconocer públicamente su señorío. Creer en el corazón implica aceptar su obra redentora culminada en la resurrección. La salvación no descansa en ritos externos, ni en emociones, ni en buenas intenciones, sino en la confesión y fe en la persona de Yeshua. Esto es crucial. La salvación no está en ningún otro nombre, porque ningún otro tiene ese carácter, esa identidad. Solo Él murió en la cruz, solo Él resucitó con poder, solo Él fue exaltado a la diestra del Padre. Su nombre no es intercambiable con ningún otro, porque su persona es única e irrepetible. Por eso, cuando proclamamos su nombre, declaramos su identidad divina, y al creer en Él, recibimos el don glorioso de la vida eterna. Hoy en día, se escuchan muchos mensajes reducidos a fórmulas superficiales. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres la ayuda de Dios en tu vida? Acepta a Jesús. Pero con frecuencia estas palabras carecen del contenido esencial del Evangelio. No basta con un asentimiento intelectual ni con un deseo de beneficios espirituales. La Escritura demanda algo más profundo: confesión de pecado y arrepentimiento genuino. Sin arrepentimiento no hay salvación, porque el arrepentimiento es la respuesta del corazón que reconoce la gravedad del pecado y se vuelve hacia Dios. El apóstol Pablo lo declara con claridad en Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Aquí encontramos los dos pilares inseparables de la salvación: la confesión y la fe. Confesar con la boca no es repetir una frase, es proclamar públicamente que Yeshua es Señor, es decir,
reconocer su autoridad suprema sobre la vida. Creer en el corazón no es un sentimiento pasajero, sino una decisión interna, una convicción que transforma. Por eso, la expresión invitar a Yeshua a tu corazón no es en sí errónea. Lo importante es entenderla correctamente. Significa abrir el interior del ser al señorío del Mesías, rendirse a Él en fe y obediencia. El pasaje añade un elemento esencial: creer en la resurrección. No basta reconocer que somos pecadores, no basta afirmar que Yeshua fue crucificado. Es indispensable creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. La resurrección es el sello de aprobación del Padre sobre la obra del Hijo. Es la confirmación de que su sacrificio fue aceptado y de que la deuda del pecado quedó cancelada. Negar la resurrección es negar el Evangelio mismo, porque sin resurrección, la cruz sería derrota y no victoria. La Escritura añade un matiz glorioso: Yeshua entregó su vida voluntariamente. Nadie se la quitó. Él mismo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. En la cruz ejerció su poder entregándose. En la tumba demostró su poder al retomar la vida. De este modo, la resurrección no solo fue el acto del Padre validando al Hijo, sino también la manifestación del poder eterno del Mesías. Creer en su resurrección es creer que Él vive y reina, y que en Él tenemos la garantía de vida eterna. Sin esa fe, no hay salvación. Con ella, la esperanza es segura e inconmovible. El Mesías pudo haberse levantado por su propio poder, pero eligió someterse al Padre. La filiación, en su sentido bíblico, está íntimamente ligada a la sumisión. Por eso el Nuevo Testamento recalca que fue Dios, el Padre, quien lo resucitó de entre los muertos. Ese acto divino fue la declaración pública de que la obra del Hijo había sido perfecta y aceptada. La resurrección no es un simple milagro más, sino el sello del Padre que confirma que el sacrificio de Yeshua fue suficiente para redimirnos. Por esa razón, la fe en la resurrección es indispensable. Creer en el Evangelio verdadero no significa solo aceptar que Él murió, sino reconocer que su resurrección es la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Si alguien no confiesa esta verdad, no está abrazando el Evangelio bíblico. El Evangelio incluye 3 elementos inseparables: muerte, sepultura y resurrección. Solo así se revela el poder salvador de Dios. No digo esto para sembrar duda en nadie acerca de su salvación, sino para dejar claro que debemos conocer con precisión cuál es el Evangelio bíblico. La fe genuina no puede reducirse a aceptar ciertos beneficios espirituales sin entender el corazón del mensaje, que Yeshua murió por nuestros pecados y resucitó para abrirnos la puerta del reino eterno. El Evangelio de Juan lo expresa con una claridad definitiva: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3, 36. Aquí se nos presentan 2 únicas posibilidades, no múltiples opciones: vida eterna o la ira de Dios. No existe un punto intermedio, y esa palabra, vida, está cargada de contenido mesiánico. Vida es vida de reino, vida de resurrección, vida eterna en la presencia del Rey. El que cree en el Hijo recibe esa vida ahora y la verá en plenitud en el reino venidero. Pero quien rechaza al Hijo se enfrenta a la otra alternativa, la ira de Dios. No se trata de un simple enojo pasajero,
sino de su juicio justo contra la iniquidad. Por eso este pasaje, junto con los anteriores, subraya con fuerza que Yeshua es el único camino. La resurrección es la prueba definitiva de que Él conquistó el pecado y venció la muerte. Y creer en Él no es una opción más entre tantas, sino la única vía que conduce al reino eterno y nos libra de la ira venidera. Así que todo se resume en dos realidades absolutas. O experimentarás la vida en el reino, o permanecerás bajo la ira de Dios. No existe un espacio intermedio. La Escritura lo afirma con contundencia. La salvación no depende de mis obras, ni de lo que yo pueda lograr, sino únicamente de la fe en el Hijo. Y aquí conviene subrayar algo esencial. El artículo definido en el griego original no dice un hijo, sino el Hijo. Esto enfatiza su unicidad, su carácter exclusivo. Solo hay un Hijo que puede otorgar vida eterna, y ese Hijo es Yeshua el Mesías. El término vida eterna está profundamente ligado al concepto de reino. En la tradición bíblica, la palabra hebrea olam puede traducirse tanto como mundo, como eternidad, abarcando todo el espacio y todo el tiempo. Así, cuando la Escritura promete vida eterna, está hablando de una vida de reino, una vida plena en la presencia de Dios, sin límite ni fin. Negar al Hijo significa no ver la vida. Y ver no es simplemente observar, sino comprender, experimentar, percibir con claridad el carácter del reino. Por eso preocupa tanto cuando se predica un evangelio diluido, porque un evangelio rebajado no conduce a la vida, sino a la confusión. Hoy se escucha hablar de una iglesia progresista. La palabra progresista suena atractiva, moderna, ajustada al gusto de la sociedad, pero detrás de ese lema hay un desvío peligroso. Una iglesia que avanza, sí, pero hacia la destrucción, porque en su aparente progreso está vaciando el evangelio de su verdad, diluyéndolo hasta volverlo irreconocible. El evangelio reducido a aceptación social o a un discurso sin exigencias deja de ser evangelio, pierde la fuerza de la cruz y la centralidad de la resurrección. Por eso, cuando Juan escribe sobre la vida eterna, lo hace con precisión. Esa vida no está en filosofías humanas ni en religiones múltiples, sino en conocer al único Dios verdadero y a Yeshua, el Mesías que Él envió. Esa es la verdad que salva, esa es la esperanza que sostiene, y esa es la fe que debemos guardar sin concesiones. El Evangelio de Juan nos ofrece una declaración de una sencillez sublime y a la vez de una profundidad insondable, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Aquí se unen de manera inseparable el Padre y el Hijo en la definición misma de lo que significa la vida eterna. Lo primero que resalta es la claridad del texto. No se requiere un título en teología para entenderlo. Dios lo ha revelado de manera tan directa que hasta un niño puede leerlo y captar su mensaje esencial. Si quieres la vida eterna, si deseas el perdón de tus pecados, si anhelas participar en el reino, todo esto se encuentra únicamente en conocer al Padre, el único Dios verdadero, y en reconocer a Yeshua, el Mesías enviado. El verbo conocer no apunta a un mero conocimiento intelectual. Es un conocer por experiencia, un entrar en relación viva y transformadora. Significa experimentar a Dios en la vida diaria, reconocer su señorío
y caminar bajo su verdad. Esa experiencia del reino no es pasajera, sino eterna. Aquí, el evangelista subraya otra vez el artículo definido, el único Dios verdadero. No hay lugar para otros. La unicidad de Dios queda establecida con fuerza, y al mismo tiempo aparece la conjunción griega kai, que en muchos contextos se traduce como y, pero que también puede tener un matiz enfático, incluso inclusivo. Por eso, en este pasaje podemos entenderlo como el único Dios verdadero, incluso Jesucristo, a quien has enviado. Este matiz no disminuye la gloria del Padre, ni coloca al Hijo en un plano inferior. Al contrario, recalca la unidad en la obra de la salvación. El único Dios verdadero se ha dado a conocer en la persona de Yeshua. El Padre y el Hijo no son rivales ni partes separadas, sino revelación perfecta de la misma esencia divina. Por tanto, Juan 17:3 condensa el corazón de nuestra fe. La vida eterna no es un ideal abstracto, ni una aspiración humana, sino la relación con el único Dios verdadero, revelado plenamente en su Hijo unigénito. Al incluir a Jesucristo en esta confesión, la Escritura afirma con claridad que Él es inseparable del Dios verdadero, y que conocerle a Él es entrar ya, desde ahora, en la experiencia de la vida eterna. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos conduce a una conclusión firme. La exclusividad de Yeshua no es un detalle secundario, sino el centro mismo del Evangelio. Cuando alguien afirma que existe otro camino, no solo está equivocado, está insultando al Dios vivo. Porque si hubiera otra posibilidad de salvación, la cruz habría sido innecesaria. Yeshua habría muerto en vano. Decir que hay otros nombres, otras religiones o otros caminos que llevan a Dios es declarar, en efecto, que el sacrificio del Hijo unigénito fue un error, un exceso, una elección innecesaria, y eso constituye una ofensa grave contra el amor del Padre y contra la entrega perfecta del Hijo. La cruz es el acto supremo de amor, la única obra capaz de producir redención. Negar su exclusividad es rechazar el corazón mismo del plan divino y convertir la gracia en una burla. Por eso es tan trágico escuchar hoy, incluso dentro de iglesias que se llaman cristianas, voces que enseñan lo contrario, suavizando la verdad hasta el punto de diluirla por completo. En este contexto, debemos escuchar con atención las palabras de Yeshua en Mateo 7:13-14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí no hay lugar para interpretaciones cómodas. El Mesías mismo lo afirma. La puerta que lleva a la vida no es ancha, es estrecha. El camino no es fácil ni popular, es angosto y exigente. Es asombroso y profundamente doloroso que haya quienes se autodenominan pastores y enseñan lo contrario, afirmando que la puerta no es estrecha, que al final todos serán salvos, que Dios no excluirá a nadie. Pero esa no es la enseñanza de Yeshua. Esa es una corrupción de la Escritura, una manipulación que distorsiona la verdad y conduce a muchos a la perdición. El Evangelio no cambia para adaptarse a los gustos de la sociedad. El Evangelio no se acomoda al relativismo moderno. La puerta sigue siendo estrecha, el camino sigue siendo angosto, y la única entrada es Yeshua, el Hijo unigénito de Dios.
Creer lo contrario es abrazar el engaño, y ese engaño tiene un destino claro: la destrucción. La fidelidad exige que permanezcamos en lo que está escrito, aunque sea difícil, aunque sea impopular, porque solo en la verdad de Yeshua está la vida eterna. Este pasaje de Mateo no es difícil de comprender. La enseñanza es directa y solemne. La puerta que conduce a la vida es estrecha, y el camino es angosto. No se trata de un misterio oculto, sino de una revelación clara de la unicidad del plan de Dios. Sin embargo, el mundo, y no solo el actual, sino a lo largo de generaciones, ha preferido siempre hablar de amplitud, de caminos amplios, de opciones múltiples. Recuerdo cómo incluso figuras religiosas muy conocidas difundieron la idea de que el amor de Dios es tan ancho que, al final, nadie quedará fuera, y que aun quienes jamás hayan confesado el nombre de Yeshua podrían igualmente recibir la salvación. Esta afirmación es, en verdad, una perversión de la doctrina bíblica de la elección, porque la Escritura nunca enseña que el mero hecho de ser llamado garantice la salvación. El Señor mismo dijo: «Muchos son llamados, pero pocos escogidos». El error es evidente: abandonar la palabra para agradar a los hombres, elevar el sentimentalismo humano por encima de la revelación divina, afirmar que alguien puede salvarse sin conocer al Mesías, es negar el Evangelio, porque el Evangelio no es un principio abstracto de amor, ni un llamado general al bien. Es la proclamación concreta de lo que Yeshua hizo en la cruz y de su resurrección de entre los muertos. Por eso hemos titulado esta enseñanza «La exclusividad de Yeshua como único Salvador». No hay salvación en otro nombre, no hay redención en otra religión. Y, aunque hoy esa verdad esté siendo relativizada incluso en seminarios y púlpitos, la Escritura no cambia. Cada vez somos menos los que sostenemos con firmeza que el nombre de Yeshua es el único camino al reino de Dios. Pero esta minoría fiel se mantiene porque está arraigada en la palabra eterna. No hay otros evangelios. No existen buenas nuevas alternativas. Solo hay un Mesías, un sacrificio, una cruz y una resurrección, y fuera de él no hay salvación. Esa es la verdad que el mundo rechaza, pero que nosotros debemos sostener, aunque seamos pocos, porque en esa verdad está la vida eterna. El mensaje de la Escritura es claro. El camino es estrecho, exclusivo, y este principio no aparece solo en el Nuevo Testamento. Está profundamente arraigado en la Torá. Basta observar la Pascua. No se podía escoger cualquier animal para el sacrificio. No servía un perro, un león, un gato. Tenía que ser un ovino. Y aún dentro de esa categoría, debía cumplir criterios muy específicos. Cierta edad, sin defecto, conforme al mandato divino. La redención no admitía alternativas ni sustitutos. Esa precisión no es casualidad. Todo estaba ordenado en la providencia de Dios para señalar al Mesías. No es coincidencia que Yeshua sea llamado el Cordero de Dios. No es casual que su crucifixión ocurriera durante la Pascua. Así como en Egipto, solo la sangre del Cordero Pascual libró al pueblo del juicio. De la misma manera, solo la sangre de Yeshua, no la de otro, no junto a otro, puede librarnos del pecado y de la muerte. Pablo lo afirma con contundencia. El Mesías, nuestra Pascua, ha sido sacrificado por nosotros. La conexión es evidente. Así como en el Éxodo,
la salvación estaba limitada exclusivamente a la sangre del Cordero, hoy la redención está limitada exclusivamente a la sangre del Hijo unigénito. Esto confirma la enseñanza de Mateo. La puerta es estrecha, el camino es angosto, y ese camino se llama Yeshua. No hay otro. Por eso es tan preocupante ver, en nuestros días, a quienes se presentan como pastores o maestros y son evasivos al afirmar esta exclusividad. Es cierto que a veces resulta doloroso escuchar los clips y ejemplos de tales enseñanzas porque distorsionan la verdad, pero es necesario exponerlos para advertir al pueblo de Dios. La palabra nos instruye claramente en lo que debemos evitar: doctrinas que relativizan el Evangelio, que abren puertas que Dios ha cerrado, que sustituyen la sangre del Cordero con fórmulas humanas. Al final, todo se reduce a esta verdad inmutable. Solo Yeshua es el camino, la verdad y la vida. No hay redención fuera de su sangre. No hay Pascua sin su sacrificio. No hay reino sin su cruz y su resurrección. Lo que veremos ahora es profundamente decepcionante, no tanto por las palabras de los que hablan, sino por las plataformas desde las cuales difunden sus mensajes. Personas con visibilidad mundial deberían tener la valentía de afirmar con claridad que Yeshua, Jesús, el Mesías, es el único camino, sin titubeos, sin relativizar, sin suavizar la verdad. En lugar de eso, escuchamos declaraciones ambiguas, diluidas, que niegan el carácter exclusivo del Evangelio. El primer error es la cobardía de quienes se niegan a proclamar la exclusividad de Cristo. Dicen tal vez o quizá como si la verdad revelada dependiera de la opinión humana, pero la Escritura no deja espacio para ambigüedades. No hay salvación en ningún otro nombre. Callar esto o minimizarlo es traicionar la misión del Evangelio. En segundo lugar, están los que insisten en afirmar que servimos al mismo Dios que los musulmanes, que el Dios de Israel y el Dios del Islam serían idénticos. Esto es blasfemia. Como ya hemos visto, el Dios del Corán niega la filiación divina del Hijo, rechaza el sacrificio redentor y redefine los atributos del Creador. El Dios de la Biblia se reveló en su Hijo unigénito, y negarlo es negar al Padre. Decir que son el mismo Dios es falsear su identidad y despreciar la obra de la cruz. Tercero, Satanás se vale de celebridades, personas que el mundo exalta como referentes, para diseminar la mentira de que hay muchos caminos hacia el cielo, y porque tienen influencia, sus palabras llegan a millones, pero su mensaje es el eco de la serpiente antigua. Con que Dios ha dicho, es el mismo engaño desde el Edén, ahora vestido con discursos de tolerancia y pluralismo. Y finalmente, el movimiento interreligioso se presenta como noble y pacífico, pero es profundamente peligroso, porque al sentar en el mismo altar a ídolos y al Dios vivo, niega la santidad de su nombre. El Señor no comparte su gloria con nadie. La Escritura lo repite una y otra vez. Su altar es exclusivo, su pacto es exclusivo, su Hijo es exclusivo. Negar esto es despreciar la sangre preciosa derramada en el madero. Por eso, cuando escuchamos oraciones que invocan simultáneamente al Dios de Israel y a deidades paganas, lo que presenciamos es una afrenta directa contra la verdad del Evangelio. Lo mismo ocurre con esas ilustraciones poéticas que afirman que cada uno encuentra lo que busca, como si la salvación dependiera de perspectivas humanas.
No, la salvación no depende de lo que yo busque o prefiera. La salvación depende de lo que Dios proveyó en su Hijo. El Evangelio no admite mezcla. No hay varios dioses, no hay varios caminos, no hay varios evangelios. Solo hay un Dios verdadero, revelado en Yeshua el Mesías, y fuera de él todo es mentira y engaño. Las palabras que acabamos de escuchar reflejan con claridad el espíritu del tiempo presente. Un evangelio diluido que se reviste de tolerancia, pero que en realidad niega la verdad de la revelación. Se nos dice que no importa cuál sea la fe ni el origen, que todas las religiones son caminos igualmente válidos hacia Dios, y que afirmar lo contrario sería ofensivo o estúpido, pero la Escritura no habla así. El mismo Yeshua declaró: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas palabras no son una metáfora de mapa ni un símbolo cultural, son una afirmación absoluta de exclusividad. El argumento de que debemos resaltar lo que nos une y no lo que nos divide suena atractivo, pero en la práctica se convierte en un rechazo de la cruz, porque la cruz divide, marca la diferencia entre la verdad y el error, entre la vida y la muerte, entre la gracia que salva y el engaño que condena. Lo que une no es un pluralismo religioso, sino la fe en el único Hijo unigénito de Dios. Decir que todos son bienvenidos, sin importar la doctrina, puede parecer hospitalario, pero la palabra nos enseña lo contrario. El altar del Señor no se comparte con ídolos. El Dios Santo no negocia su verdad. La misericordia de Dios, lejos de ser ancha en el sentido de aceptar cualquier camino, es gloriosa precisamente porque abre una única vía de salvación donde antes no había ninguna, y esa vía es estrecha porque solo pasa por la sangre del Cordero. Reducir a Yeshua a un marcador de caminos o a un mero mapa es negar su divinidad. Él no señaló simplemente un camino, Él mismo es el camino, y no hay salvación fuera de su nombre. Sí, Dios ama al mundo, pero ese amor se manifestó de una sola manera, entregando a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Negar esto es convertir el amor en un concepto vacío, desligado de la justicia y de la cruz. El Evangelio verdadero no se centra en una vaga idea de amor universal que todo lo tolera, sino en el amor santo de Dios que proveyó el sacrificio único de su Hijo. Por eso debemos afirmar sin temblar que fuera de Yeshua no hay salvación. Y aunque el mundo lo considere ofensivo o divisivo, la Escritura nos llama a proclamarlo con fidelidad, porque en esa exclusividad está nuestra esperanza y nuestra vida eterna. La gran pregunta que el mundo plantea una y otra vez es esta: ¿hay muchos caminos para llegar al único Dios? Y la respuesta bíblica es tajante: no. Yeshua no es un camino entre muchos, ni un mediador entre alternativas. Él es el único camino. Cuando alguien afirma que hay muchos caminos para llegar a Jesús, en realidad está negando la enseñanza del mismo Mesías, porque la Escritura no dice que cada uno puede forjar su propia ruta. Dice que nadie viene al Padre sino por el Hijo, y que nadie puede llegar al Hijo si el Padre no lo trae. El argumento moderno se reviste de inclusión. Se nos dice: no hay que excluir a nadie. Cada cual se acerca a Dios como lo entienda. Todos oramos al mismo Dios.
aunque lo llamemos por distintos nombres. Pero esta idea, por atractiva que parezca, es una mentira blasfema. No todos los dioses son el mismo Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es el mismo que las deidades paganas. Yeshua no comparte su gloria con ídolos, ni su sangre derramada con religiones que niegan su cruz. Respecto al pecado, la Escritura es clara. Todos hemos pecado, y todos necesitamos perdón. Es cierto que no hay categorías de pecados que dejen a unos en ventaja frente a otros, pero tampoco podemos trivializar el llamado al arrepentimiento. No se trata de justificar conductas, ni de suavizar lo que Dios llama iniquidad. La esperanza no está en redefinir el pecado, sino en creer en el Hijo y recibir el perdón que su sacrificio ofrece. Sin arrepentimiento no hay conversión, y sin conversión no hay entrada al reino. La iniciativa global que hemos visto unir en un mismo altar a budistas, musulmanes, católicos y cristianos bajo el lema "Todos somos hijos de Dios", ilustra de forma perfecta este engaño. La palabra enseña otra cosa. Todos somos creación de Dios, pero solo los que reciben al Hijo, los que creen en su nombre, son hechos hijos de Dios. La filiación no es universal, es un don exclusivo del Evangelio. Por tanto, debemos denunciar con claridad: no existen muchos caminos hacia Dios. No todos adoramos al mismo Señor bajo nombres distintos, y no todos somos hijos de Dios por naturaleza. La verdad del Evangelio es firme. Hay un solo camino, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo nombre, y ese nombre es Yeshua, el Mesías, Hijo unigénito del Padre, crucificado y resucitado para darnos vida eterna. Lo que hemos escuchado refleja con claridad el espíritu del engaño de los últimos tiempos. Un énfasis en el amor despojado de verdad, un pluralismo religioso que confunde luz con tinieblas y un mensaje de paz que busca fundarse en la negación de la exclusividad del Evangelio. Se invoca el nombre de Dios junto a homenajes al Buda, se ora con vocabulario bíblico y a la vez se rinde tributo a ídolos. Pero el Señor mismo dijo: «Yo soy el Señor, y no comparto mi gloria con nadie». El discurso interreligioso sostiene que hay muchos caminos hacia lo que tú llamas Dios, que no importa el nombre ni la forma, porque al final todos llegarán al mismo destino, pero la palabra de Dios lo contradice de manera absoluta. No hay muchos caminos, hay un solo camino. Yeshua lo declaró sin ambigüedad: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Decir que el budismo, el hinduismo, el islam o cualquier otra religión conducen al mismo Dios es, en realidad, negar la cruz, porque si hubiera múltiples rutas hacia la salvación, entonces la sangre del Mesías derramada en la Pascua carecería de sentido. ¿Por qué habría de morir el Hijo unigénito si existiera otra vía posible? Afirmar que no puede haber un solo camino es, en los hechos, una acusación contra el amor de Dios, como si la entrega del Mesías fuese innecesaria o en vano. La Escritura, sin embargo, nos recuerda que el amor de Dios se manifestó precisamente en esa exclusividad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No todos los caminos llevan a la vida, solo la fe en el Hijo. El llamado de la palabra es claro:
apartarnos de la falsedad a la verdad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida, pero esa transición no se logra con sincretismo religioso ni con diálogos interconfesionales que relativizan la verdad. Solo se logra en el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El amor verdadero no consiste en unir lo que Dios ha separado, sino en proclamar la única esperanza que salva. Y esa esperanza no es un concepto difuso de bondad, ni un mosaico de religiones, sino una persona, Yeshua, el Hijo de Dios, el único camino al Padre. Lo que acabamos de escuchar es un reflejo perfecto del espíritu de confusión que domina al mundo actual. Se nos dice que ninguna religión es superior a otra, que todas conducen al mismo Dios final, y que lo importante no es la verdad revelada, sino la tolerancia, el respeto y la armonía. Para ilustrarlo, se recurre incluso a una comparación trivial. Como los canales de televisión, hay muchos y todos se entretienen, así también hay muchos caminos al cielo, pero esto no es evangelio, es engaño. La Escritura no presenta a Dios como un kit de inicio que cada religión adapta a su manera. Dios no es moldeable por la creatividad humana ni por el pluralismo cultural. Él es el Santo de Israel, el Creador eterno, el que se reveló en su Hijo unigénito. Yeshua no vino para añadir un canal más a la parrilla de religiones. Vino para declarar: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una afirmación de exclusividad, no de pluralidad. Presentar mezquitas, iglesias y sinagogas como expresiones igualmente válidas de la misma fe es negar la esencia de la revelación bíblica. El Dios de Israel no comparte su gloria con ídolos ni con religiones que rechazan la cruz. Que un templo islámico adopte el nombre de María no convierte al Islam en un camino de salvación. Es un gesto cultural, no una confesión de fe en el Mesías. Y no debemos confundir tolerancia social con verdad espiritual. La verdadera paz no se logra diluyendo la verdad, sino sometiéndose al príncipe de paz. El Evangelio no llama a la armonía superficial entre credos, sino a la reconciliación con Dios a través de la sangre de su Hijo. La unidad que la Biblia anuncia no es interreligiosa, sino mesiánica. Para que todos sean uno en nosotros, dijo Yeshua, hablando de aquellos que el Padre le dio por la fe en su nombre. Por eso resulta perturbador escuchar que figuras públicas, con gran influencia, promueven un evangelio falso. No importa cuán carismáticos o famosos sean, lo que dicen es contrario a la palabra, y el pueblo de Dios debe discernir. Hay un solo Dios verdadero, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. No hay múltiples caminos, no hay canales alternativos, no hay pluralidad de salvadores. Solo su sangre nos abre la puerta de la vida eterna. Negar esta verdad es, en efecto, rechazar el Evangelio mismo. Esto no hace más que confirmar cuán lejos estamos, en muchos lugares, de la verdad bíblica. La gente busca una religión que los haga sentir bien, que les confirme lo que ya piensan o desean oír, en lugar de someterse a la revelación divina. Pero cuando nos dejamos gobernar por los sentimientos, entramos en el terreno de Satanás. El adversario siempre trabaja en ese campo, el de las emociones subjetivas, el de la lógica humana, el de «a mí me parece» o «esto tiene sentido para mí». Sin embargo, la Escritura es clara. Los pensamientos de Dios
no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Por eso es necesario clavar en la cruz nuestros razonamientos humanos, crucificar nuestra autosuficiencia y abrazar únicamente la verdad revelada de Dios. Allí está la sanidad verdadera, no en emociones pasajeras ni en filosofías agradables al oído, sino en la palabra eterna que apunta a Yeshua como el único Salvador. Lo que revelan estos clips es una realidad dolorosa. Iglesias enfermas espiritualmente y líderes religiosos que han abandonado el Evangelio. No se trata de equivocaciones menores. Se trata de una distorsión total del mensaje. Han olvidado o negado lo esencial, que Yeshua salva y que no hay ningún otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Lo más trágico es que muchos creyentes, sinceros pero sin discernimiento, llegan a admirar a personajes públicos como Oprah Winfrey o Steve Harvey, que se autodenominan cristianos y sin embargo niegan la exclusividad de la cruz. Lo que ellos promueven no es inofensivo ni meramente confuso, es demoníaco. Niegan el sacrificio perfecto de Yeshua y ofrecen en su lugar un evangelio falso de pluralismo y autoafirmación, y lo vemos crecer con rapidez. Esta convergencia de herejías no es accidental, es señal de los últimos días. Desde siempre ha habido maldad, incredulidad y ausencia de moral. Pero lo que distingue nuestra generación es la manera en que estas corrientes se están uniendo y fortaleciendo, preparando el terreno para un engaño global. La Escritura lo advirtió, y nosotros lo vemos cumplirse delante de nuestros ojos. El auge del error, la confusión multiplicada, la apostasía extendida. Frente a esto, solo hay una respuesta: aferrarnos a la palabra, mantener firme la confesión del Mesías y discernir que fuera de él no hay salvación. Vivimos en tiempos en los que, como dice Isaías, se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. El nivel de convergencia de engaños espirituales es tan profundo que resulta alarmante. Por eso, la exhortación de la Escritura es clara: no se dejen engañar. Yeshua es el único camino. Esa verdad debemos proclamarla sin vergüenza ni temor, con valentía, ya sea en el lugar de trabajo, entre nuestros vecinos o en cualquier plataforma que Dios ponga a nuestro alcance. La palabra lo afirma, y nuestro deber es confesarlo. Uno de los textos más contundentes se encuentra en 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí se nos presenta la exclusividad de la relación Padre-Hijo y el carácter único del Mesías. No existen múltiples mediadores, ni diferentes figuras religiosas que puedan cumplir ese papel. Solo Yeshua. Este pasaje resalta, además, un aspecto clave de la teología bíblica: la humanidad del Mesías. Sabemos que Él es eterno, plenamente divino, el Hijo de Dios que nunca ha dejado de ser Dios, pero también se hizo hombre, y en esa humanidad perfecta llevó a cabo la obra de mediación, precisamente porque tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Pudo representarnos, cargar con nuestro pecado y reconciliarnos con el Padre. Esa encarnación no disminuye su divinidad, la manifiesta en amor y en obediencia perfecta. Por lo tanto, la mediación es exclusiva. No hay otro puente, no hay otro intercesor, ni líderes religiosos, ni santos, ni sistemas espirituales
pueden ocupar ese lugar. El único mediador es Yeshua, verdadero Dios y verdadero hombre, y debemos reconocerlo. Este mensaje, cada vez más, será visto como intolerancia en una sociedad que exalta la diversidad religiosa por encima de la verdad. No necesitamos un don profético para verlo. Las señales están frente a nosotros. El mundo se prepara para rechazar el Evangelio en nombre de la tolerancia, pero la fidelidad exige valentía. Lo que hoy se ridiculiza como estrechez es, en realidad, la puerta angosta que lleva a la vida, y aunque sean pocos los que la hallan, esa es la senda que debemos proclamar, sin ceder al engaño de un pluralismo que niega la cruz. Se acerca un tiempo en el que proclamar la exclusividad de Yeshua como único Salvador será etiquetado como incitación al odio. Lo que hoy todavía puede expresarse con relativa libertad en plataformas públicas, en poco tiempo será censurado y removido. La sociedad no tolerará que se declare lo que la palabra enseña con claridad, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Quienes se mantengan fieles a esta verdad serán considerados enemigos, aislados y privados de voz en el ámbito público. Esto no es otra cosa que la estrategia de Satanás: acusar a los discípulos de intolerancia, distorsionar el Evangelio como si fuese odio, pero la realidad es todo lo contrario. La exclusividad de Yeshua es la mayor expresión del amor de Dios, porque señala al único que puede salvar al pecador. Aquí es importante precisar algo. Yeshua ama a los homosexuales, así como ama a los adúlteros, a los mentirosos, a los soberbios. Lo que él odia es el pecado. Su gracia está abierta a todos los que vienen en arrepentimiento, confesando su pecado y rindiéndose a él como Señor. Un homosexual puede entrar al reino de Dios de la misma manera que un adúltero, reconociendo que su conducta es pecado, volviéndose al Mesías y recibiendo el perdón por su sangre. Lo que nunca puede aceptarse es la idea de que el pecado, sea cual sea, es compatible con la voluntad de Dios. La Escritura llama a algunos pecados abominación, y aunque todos necesitan el mismo perdón, nadie puede ser salvo mientras justifique o normalice lo que Dios ha condenado. La gracia no legitima el pecado, lo perdona y lo transforma. Ese es el problema central de nuestra generación. Se quiere un evangelio sin arrepentimiento, un Cristo sin cruz, una salvación sin conversión. Pero eso no es el evangelio. El verdadero evangelio comienza reconociendo el pecado, confesando que es inaceptable para Dios y recibiendo el perdón que solo la sangre de Yeshua ofrece. El mensaje nunca cambia. Todos hemos pecado, todos necesitamos su gracia, y todos podemos ser hechos nuevos si nos arrepentimos y creemos en el Hijo. Así es. Si alguien, sea cual sea su trasfondo, reconoce su pecado y dice: lucho con esto, necesito que el Mesías me libre, confío en que su sangre me perdona y su espíritu me transforma, esa persona puede salvarse. Puede experimentar el amor de Dios y caminar en la esperanza de la liberación. Pero si alguien insiste en justificar su pecado, declarando: esto no es pecado, no pienso dejarlo, puedo aceptar a Yeshua, pero sin arrepentirme, esa persona no heredará el reino de Dios. Esa es la distinción que no puede pasarse por alto. El arrepentimiento es inseparable de la fe, y no hablamos como jueces externos, porque también nosotros debemos rendir cuentas al Señor. Ninguno es perfecto.
Cada día necesitamos confesar nuestras faltas, pedir perdón y seguir siendo transformados. El caminar con Yeshua es un proceso continuo en el que Él nos muestra áreas que deben cambiar, nos purifica y nos conduce de gloria en gloria. Esa es la dinámica de la vida cristiana auténtica: confesión, arrepentimiento y transformación. Lo trágico es que, en medio de este llamado claro, el mundo levanta un mensaje alternativo. El movimiento interreligioso, en nombre del amor, utiliza incluso palabras bíblicas, pero las vacía de su verdad para alejar a las personas de la exclusividad del Mesías. Dicen amor mientras niegan la cruz. Dicen unidad mientras rechazan la verdad. Y de esa manera conducen a multitudes al engaño. Por eso es tan apropiado terminar con las palabras de Juan 14:6, donde Yeshua mismo declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Este versículo no admite interpretaciones ambiguas. Es una proclamación absoluta, exclusiva y gloriosa. Solo hay un camino porque solo hay una cruz. Solo hay una verdad porque solo hay un Hijo unigénito. Solo hay una vida porque solo en Él se encuentra la vida eterna. Lejos de ser un mensaje duro, esta exclusividad es nuestra esperanza. Dios no dejó a la humanidad perdida en un mar de religiones y opciones. Proveyó una única solución, segura y suficiente. Esa solución es Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aferrarnos a Él, confesarlo como Señor y Salvador, y vivir en arrepentimiento genuino, es entrar por la puerta estrecha que conduce a la vida del reino. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. El ejemplo es claro y contundente. Nadie se incomoda cuando un médico dice: «Esta es la medicina, no hay otra. Si quieres sanar, debes tomar esta». La lógica es evidente. Si hay una sola cura, las demás alternativas no sirven. Así también lo declara la Escritura. Yeshua es el único camino, la única verdad y la única vida. Todas las demás propuestas religiosas, por más atractivas que parezcan, no conducen a la salvación. Aceptar al Mesías no es abrazar una opción entre varias, sino recibir la única solución que Dios ha provisto para el pecado y la muerte. Solo en Él experimentamos lo que significa la vida del reino, porque no hay otro reino verdadero fuera del reino del Dios de Israel, y ese reino está ligado al Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua, el Mesías. Si no confesamos su nombre, ni reconocemos su obra como el único medio de salvación, esa persona permanece perdida. Y esa es la razón por la que proclamamos este mensaje. No porque queramos confrontar, sino porque no deseamos que nadie se pierda. El Evangelio es estrecho, sí. Es específico, sí, pero es también glorioso y seguro. Cualquier otro camino es engaño, es mentira, y proviene del mismo abismo del infierno. Por eso no podemos suavizar ni callar la exclusividad de Yeshua. Debemos proclamarla con convicción y sin temor. El amor verdadero consiste en anunciar la verdad, aunque sea impopular. Y en lo cotidiano, cuando escuchamos a nuestro alrededor nombres como Buda, Alá, Mahoma o Joseph Smith, debemos pedir discernimiento al Señor, no para entrar en discusiones necias, sino para hablar con claridad cuando se nos dé la oportunidad, recordando siempre que hay un solo nombre que salva,
un solo mediador, un solo Señor, Yeshua el Mesías, nuestro Salvador eterno. Es cierto, basta mencionar el nombre de Yeshua y algo se despierta en las personas. Ese rechazo visceral no es casualidad, es el espíritu del anticristo que se manifiesta cada vez con mayor claridad en este mundo. Por eso la Escritura nos advierte una y otra vez: estén atentos. No todo lo que lleva apariencia de religiosidad proviene de Dios. Las herejías se multiplican y se visten de luz, pero su origen es satánico. La masonería, con sus rituales ocultos, y la Iglesia mormona, con su otro evangelio, son ejemplos evidentes de esta distorsión. Lo que enseñan contradice directamente la revelación bíblica y conduce a las almas lejos de la verdad. No debemos minimizar el peligro. Son doctrinas engañosas, instrumentos del adversario, para apartar a la gente de la exclusividad del Mesías. Quien se encuentra en medio de estos sistemas debe escuchar la advertencia de la palabra y salir de ellos, porque lo que está en juego es la salvación eterna. Vivimos en tiempos peligrosos, sí, pero también en tiempos de oportunidad. Este es el momento en que los creyentes debemos dar un paso al frente, con valor y con fidelidad. El mundo se llena de voces que proclaman múltiples caminos, pero nosotros confesamos con firmeza: Yeshua es el único camino, la verdad y la vida. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la confianza que nos sostiene. No nos moverán, porque nuestra fe no se basa en opiniones humanas ni en corrientes culturales, sino en la palabra eterna de Dios. Y en esa palabra encontramos la certeza absoluta. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aferrados a esa verdad, caminamos con discernimiento, proclamando con valentía y esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua el Mesías. Agradezco profundamente la oportunidad de reflexionar juntos en este tema que es absolutamente fundamental: la exclusividad de Yeshua como único camino de salvación. Porque si olvidamos esta verdad, hemos perdido el camino mismo, y si perdemos el camino, nos quedamos sin esperanza y sin la experiencia gloriosa del reino. Nuestra tarea no es presentar una opción más entre muchas, sino proclamar la verdad que libera, para que las personas conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, Yeshua el Mesías, y reciban por medio de él la vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Y por eso hablamos. No se trata de debates teóricos ni de religiosidad superficial. Se trata de vida o muerte, de salvación o perdición, de la gloria eterna o de la ira venidera. En tiempos como los que vivimos, tan desafiantes y confusos, necesitamos volver una y otra vez a lo esencial: un solo Dios, un solo mediador, un solo nombre que salva, que esta verdad quede grabada en el corazón. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, y quienes creemos en esa verdad, caminamos con la certeza de que el reino es real, de que la promesa es segura, y de que nuestra esperanza no será jamás avergonzada. Que el Dios de Israel nos fortalezca para proclamarlo con valentía, vivir vidas santas y perseverar en la fe hasta que veamos al Rey regresar en gloria. Shalom, gracias por escuchar. Si hay algún tema que les gustaría que abordara con más detalle, por favor, háganmelo saber.
De nuevo, Shalom.